sabiduría. Que Dios a todos nos bendiga en este día y nos dé la voluntad para aprovechar lo que en este día Dios nos licencie aprender, conocer y saber. Gratitudes damos a todos sus mercedes por esta nueva oportunidad, que sea el poder de los maestros con cada uno de nos. ¿Cómo fueron oídas estas palabras, venerable Mahatma Keretin? Tenga su merced un excelente día y todos los de la plataforma. Adelante. Excelente día también para su merced y para todos los seres presentes. Se le está oyendo muy bien, con gran claridad, venerable maestro Gabo Gondo. Bueno, entonces, como lo que nos habían sugerido el domingo pasado, que ampliáramos más lo de el castellano y el castesacro, vamos hasta donde nos licencia el tiempo a hablar de estos sagrados lenguajes. Quizás aquí a nivel de la esfera donde nos vivimos, conocemos muchos países y conocemos sus lenguajes, y en cada país hay algunas formas que en otros países verbalmente no son conocidas. Una cosa es el francés, otra cosa es el italiano, otra cosa es el alemán y otra cosa son los japoneses o los chinos, o al fin tantos lenguajes que hay sobre esta esfera. Sabemos que en la Sagrada Escritura ha hablado de la confusión de lengua cuando por aquella época Babel estaba haciendo una torre y hubo una confusión de lengua. Esa confusión de lengua, al romper en gran porcel la atmósfera por el robo que estaban haciendo, entraron cantidades de lenguaje de las periferias de los distintos soles y esferas de las periferias. Y por eso los que tenían la línea activa con esas periferias o con esos soles o esferas, de acuerdo al nivel, se les activó, y por eso abrían la boca, pero no se entendían lo que quería cada uno decir, porque cada esfera tiene su lenguaje de acuerdo a su propia evolución. Cada sistema solar, y a medida que se va subiendo, ya los lenguajes, las pronunciaciones son distintas de acuerdo al nivel. Como esta esfera está ubicada en el chakra muladhara del universo, el lenguaje es bastante infernal. Ese lenguaje infernal no fue que Dios lo crió, sino que la misma degeneración de los seres humanos fueron haciendo de que se usaran palabras bastante negativas que venían de los propios abismos y se plasmaban físicamente en la mente y en la voz de aquellos que los pronunciaban. Así se fue perdiendo el verdadero lenguaje primitivo, que era el lenguaje de esta esfera, y se fue modificando de lenguajes y se fue dominando y surgiendo otros conceptos, otras teorías, otras formas, porque hay lenguajes muy elevados que para entenderlos o conocerlos tenemos que irnos de esta esfera a vivir en un sol, o posible Inti a vivir cerca del absoluto, donde el lenguaje es total Inti distinto.
Pero como estamos hablando de esta esfera, tenemos que entender que cada Acdivién en su reino, en su especie, se comunica con los de su especie. Para decir algo, el lenguaje que tiene una tribu es muy distinto el lenguaje que tiene otra tribu. Tienen que haber intérpretes para que ellos así puedan tener una relación. Lo mismo entre los Acdivienes. Hay mantran para acercarnos al lenguaje de los gatos, de los perros, porque el perro en su ladrar saluda, el perro en su ladrar puede limpiar, el perro en su ladrar puede emitir palabras de confianzas y también palabras de odio. Lo mismo los gatos, las gallinas, las aves, los peces, los demás Acdivienes. De acuerdo a la especie, ellos tienen su propio lenguaje. Lenguaje que los seres humanos no entendemos. No entendemos porque no entendemos ni por nuestro propio lenguaje. Por eso tuvo que venir Dios a decirnos cómo era el lenguaje auténtico de esta esfera antes de que cometiéramos los errores los cuales actualmente se están cometiendo. Entonces, los seres humanos consideramos que lo bueno, por no estudiarlo, puede ser perjudicial. Todos sabemos que los estudios religiosos están incompletos, pero los religiosos consideran de que son lo máximo. Los estudios filosóficos están incompletos. Los que estudian filosofía pueden considerar que es lo máximo. Los estudios científicos, las distintas investigaciones o investigaciones piensan que eso es lo máximo, pero también están incompletos. Los estudios artísticos son los más degenerados porque el verdadero regio de la naturaleza se ha perdido. Entonces todas estas cosas, cada uno en su nivel considera que es lo máximo, pero desconociendo que hay cosas mucho más allá. Por eso el que no se adapte al lenguaje académico lo consideran un salvaje o falta de ortografía o que no sabe pronunciar las palabras, sin saber que esas palabras que se conocen a nivel académica son palabras destructivas en varios aspectos, en especial en el aspecto espiritual. Entonces, los muchachos y las muchachas, los niños y las niñas las encuadran porque así son las programaciones, los cuales los sistemas han manejado para encuadrarle la mente a los muchachos. El profesor no puede enseñar más que lo que le enseñaron y algunas cosas que de pronto haya aprendido de otros escritores. El muchacho se hace profesor y no puede enseñar otra cosa que la que aprendió de sus profesores. Así es que todos estamos sometidos a una repetidera y repetidera, como si fuéramos policías del tránsito, repitiendo diariamente el pito para parar los carros. Pero al ver el estado caótico, el estado tan bajo en que habíamos caído, Dios en su infinita bondad puso sus pies sobre esta esfera y puso un conocimiento auténtico cuando esta esfera era un sol. Y ese conocimiento se llama el caste sacro, que está basado en la conciencia, el saber por qué se pronuncian determinadas palabras que son benéficas
y por qué determinadas palabras son destructivas. Y esto lo comprobamos cuando estudiamos el libro de Juan, que habla del verbo y que el verbo era Dios, pero no un verbo degenerado, ni un verbo destructivo, un verbo que estaba limpio desde su eje central, que es la conciencia que tomaba la mente y hacía de que aquella palabra fuera estudiada al salir, que no fuera una palabra que tuviera malos olores, pero sí que esa palabra produciera olores agradables para que los que lo oyeran se perfumaran. Por eso cuando oímos algunos hablar a nivel teórico, repetir, son palabras malolientas, como alguien que no se haya lavado la boca al mocierto de hablar, puede tener mal aliento. Así son las palabras, los olores de tantas teorías que hay sobre esta esfera. Pero cuando cualquiera de sus mercedes o de nos decimos palabras precisas, concisas, seguras, van produciendo un perfume que perfuma el ambiente y todos los que ahí se encuentran. Por eso se habla de las fuentes, porque en esas fuentes son fuentes de sabiduría, porque hay impregnación de ese olor tan grato que es la palabra justa y limpia de alguien que busca los principios espirituales, de alguien que practica la castidad. El olor más sagrado que hay sobre la creación es el perfume de la castidad. Entonces, en este día, lo que vamos a explicar, que al mocierto de hablar, definir cuidadosa inti sin ofender y de acuerdo a donde estemos, porque si nos toca hablar en un público que desconoce del castesacro, tenemos que usar el castellano y las palabras que el mundo común y corriente conoce. Pero cuando estemos en los lugares donde se debe pronunciar solo el castesacro, se usará el castesacro porque es el lenguaje más primitivo, más hidrogénico y que ayuda al despertar de la conciencia de todas las criaturas que oigan esas palabras. Vamos a hacer una pausa para preguntarle a la venerable Mahatma Keretin cómo nos están oyendo hasta aquí para continuar este tema. Adelante, venerable Keretin. Así es, venerable maestro Gabogondo, se le oye con gran claridad acá en la Haranday, pero vamos a saludar y a preguntar a algunos de los seres presentes a ver cómo le están oyendo a vuestra merced. Carangeli Dorado, excelente día, su merced. Oímos su saludo. Bueno, en lo que Carangeli se acerca, vamos con la venerable Dragón Cincolán. Buen día, buen dinero, buena salud. Venerable Mahatma Keretin, es un gusto estar aquí nuevamente con sus mercedes y me da gusto también estar alicertándome de esta gran sabiduría que hay que tenerla en cuenta para nuestra vida diaria, porque de nuestro verbo depende también nuestra vida, porque el verbo es poderoso. Y lo que el maestro Gabo Gondo decía, que de el lenguaje de los adivienes,
esto pues no va con la ciencia, con el estudio por ejemplo, del lenguaje, de la lingüística que se estudia en las universidades, porque dicen que los adivines solo tienen comunicación, pero que no tienen lenguaje. Pues sabemos que es algo muy errado esos conceptos. Y hay que darle gratísimas a Dios por tenernos en esta gran doctrina que es la cóntesis del conocimiento y de la sabiduría del cosmos, y nos somos los privilegiados alanceus o estudiantes de esta gran sabiduría. Gratísimas. Gratísimas a vuestra merced por esas palabras, gran verdad nos ha indicado. Ahora nos vamos al hermoso Oaxaca con el venerable Urashati. Buen día, su merced. ¿Qué dice Oaxaca o dónde se encuentra su merced ahora? Buen día, buen dinero y buena salud. Se escucha fuerte y claro. Les estamos escuchando desde Oaxaca, capital. Maestro, aprovechando el espacio, en el tema al cual estamos escuchándole, tengo una pregunta. Bueno, serían dos. La primera es el término castesacro. Yo entiendo que proviene de la palabra profana castellano, ¿cierto, maestro? Y la otra pregunta es si en los otros lenguajes, como es el inglés, el francés, portugués, chino y demás, ¿cómo entenderíamos también existe el castellano, castesacro en la versión de estos idiomas? Esas serían las dos preguntas, maestro. Gratísimas. Gratitud. Venerable Urashati, un saludo a su merced y a vuestra familia. Adelante, maestro Gabogón. Bueno, gratísimas, venerable Queretín. Damos gratísimas al Dragón Sincolán por esa orientación o explicación que nos dio, y también la oportunidad de contestar las dos preguntas que nos hicieron del bonito estado de Oaxaca, en especial la capital, lugar que recordamos mucho. Por esos lugares fuimos bien recibidos cuando estuvimos en ese bonito país de México. Con lo que decía la venerable Dragón Sincolán, como dicen académicamente que los animales solo emiten sonidos. Nosotros oímos hablar un chino y el chino está, como no entendemos el lenguaje, es un sonido. No sabemos qué dice. Oímos hablar a un japonés o oímos hablar a un italiano y solo oímos ruidos, pero no sabemos qué dice. Lo mismo pasa con los adivienes. Entre ellos se comunican, entre ellos saben quién es el amigo y quién es el enemigo. Porque nosotros oímos hablar a un indígena que es un ser humano que tiene boca como tenemos nos, pero en su lenguaje primitivo no le entendemos ni jota. Quizás nos puede decir que nos pongan preso y nosotros seguimos ahí sin correr y sin defendernos. O nos pueden dar a la bien recibida y nosotros salimos huyendo. Lo mismo podemos ver que un montón de perros salen ladrando y como tenemos el miedo dentro de sí,
nos montamos en los palos, nos volamos por los alambres y sucede que los perros solo nos iban a saludar. Y a veces cuando los perros nos van a atacar, nos están indicando con violencia y nosotros nos quedamos parados y los perros nos ripian la ropa y hasta nos pueden herir. Son estos lenguajes los que nos en este día queremos entender. Porque una persona despierta, para él no hay secreto. Una persona despierta sabe cuando un gato tiene hambre, cuando un perro tiene hambre o cuando una abeja está haciendo magnetización al cuerpo. Y la persona desesperada se pone a tirarle sombreros y manotazos y la abeja se pone con rabia porque lo que le estaba haciendo era una limpieza en el campo etérico. Cuando hay bastante compenetración, cuando hay conciencia en los seres humanos, conocen el lenguaje de los árboles, conocen el lenguaje de las plantas, porque sabemos que las plantas en su sensibilidad pueden acariciar a el que les echa agua y el que las acaricia, porque ellas tienen su cuerpo físico que puede ser la planta o el árbol, pero el alma que está dentro de ellas, así como la que habla por nos, pueden ser los defectos o puede ser la chispa de alma que tengamos y no es el cuerpo, pero que usa el cuerpo porque el cuerpo me licencia a abrir la boca por donde hablo la palabra, sea palabra de Dios o sea la palabra que el mundo común y corriente conoce. Entonces, el maestro Keliun Zeus, cuando estaba en estos sagrados montes, él ponía algunos estudiosos de idiomas a hablar y después que ellos hablaban, él les explicaba qué era lo que ellos estaban hablando. Y esto lo hizo por muchas veces. Como había veces que los ponía que ellos le dieran clases al maestro para recordar las épocas en que estuvo en esos lugares con cuerpo físico. Por ejemplo, en el día de ayer mencionamos al gran Lao Tse, y Lao Tse estuvo en la China, y el lenguaje de la China es el mandarín y otros, y que nos tenemos que durar quizás 6 meses, 1 año, más tiempo para aprender a conocer este idioma, pero es el que es consciente, sabe manejar como los que manejan sistemas, pueden ir a un laboratorio donde manejen tantos aparatos electrónicos y por el conocimiento que tenga de aparatos electrónicos puede relacionarse con los demás porque tiene dentro de sí ese conocimiento. Lo mismo, el que conoce las leyes de la naturaleza, los sones, se deja guiar por los sones y sabe qué le está diciendo, porque en el caso de los perros, que es en este día, que es lo que más hemos mencionado, ellos detectan quién les tiene rabia, quién les maltrata, porque emiten el agresor un olor desagradable que los perros o algunas adivienes reciben. Así es que el ser humano que es superior tiene atrofiado estos olores que puede percibir: el olor de un ladrón, el olor de un buen amigo o de un mal amigo, el olor de una dama cuando está en estado fértil o cuando está menstruando, el olor de la madre
como el olor del Padre, así como queda impregnado el olor o el humor en la ropa que nos quitamos. ¿Por qué será que un perro puede seguir el dueño a 3,000, a 4,000 o a 5,000 metros, buscando el olor por los montes, por las carreteras, por los caminos, y va siguiendo, porque ese ser que va por ahí va dejando un olor que el perro, por estar permanente inti con ese personaje, ya vive, ya está compenetrado con ese olor y lo puede percibir en cualquier lugar donde se encuentre. Hay perros que se han ido, algunos familiares, 2, 3, 4, 5 años, y al regresar por el olor lo distinguen y lo saludan. En cambio, los seres humanos, eso lo hemos perdido. Por eso, si volvemos a ser naturales, volveremos a percibir y a entender el lenguaje con facilidad de cualquiera de los distintos idiomas que hay sobre esta esfera, porque el ser humano lo hicieron rey de la naturaleza, o sea que para él no hay secreto, para él no hay misterio, porque todo lo puede saber, pero él mismo se ha encerrado, se ha encuadrado y vive de la teoría. Así es que, para empezar, con algunas palabras que debemos modificar y que lo que explicamos y lo que estamos explicando es para que lo usemos cuando en realidad lo es necesario usarlo, porque este lenguaje tiene aquello que fue escrito en la Biblia, que el Cristo dijo, perdonar 70 veces 7, o sea, 490 veces. Una palabra dicha en castesacro tiene el poder de 1000 palabras ante el cosmos en el lenguaje común y corriente. O sea, el lenguaje común y corriente que nos tenemos, como es el lenguaje que todo el mundo usa, no tiene valor. Es como decir, salimos por la calle, vamos al mercado, regresamos, estamos todo el día, oímos 100, 200, 300 palabras de amor, pero no sabemos ni qué es el amor. Esa palabra pasa desapercibida, pero si cualquiera de nos dice la palabra amor dirigida hacia una persona o a cualquier objeto, esa palabra tiene un poder por la fuerza, por el olor y por la potencia que tiene de la energía genética esa palabra. Por eso la gran plegaria o oracel que el gran Kabir Jesús el Cristo usaba y le enseñó a sus discípulos, que es el Padre Nuestro, ha perdido valor, porque ese Padre Nuestro está en la boca de todos la humanidad, sean degenerados o sean regenerados, sean asesinos o sean creyentes. O sea, es una oracel que ha perdido el poder, pero cuando sus mercedes dicen esas frases, tienen un poder porque le conocen el significado. Y lo que estamos hablando es que nos hablamos por hablar, pero desconocemos el significado de lo que puede producir en nuestro crecimiento o lo que puede producir para la involución o destrucción del que está hablando. Muchos de los nombres son nombres karmáticos y muchos de los hechos de los seres humanos son hechos karmáticos y así sucesivamente. Por eso dijimos el domingo pasado y volvemos a decir,
siempre ha habido el pueblo de Dios sobre esta esfera. Y ese pueblo de Dios se distingue porque practica la castidad. Aquellos que practicaban castidad hicieron unas construcciones de maderas y le dieron el nombre de castillos. Y ahí era donde ellos vivían, porque siendo castos que manejaban el castesacro, empezaron a vivir en lugares que se llamaban castillos, y de allá salió el castellano, porque era casto, pero ya en un nivel ya físico, ya no era solamente manejado en los monasterios donde ellos vivían o donde ellos aprendieron. Muchos de las tribus no se les conocía su lenguaje, pero porque ellos manejaban el castesacro. En la Sagrada Escritura hay 2 libros que se llaman donde están los registros de los cimbres. En estos libros podemos revisar y vamos a encontrar miles de cimbres. Y en esos libros hay grandes secretos, porque ese libro son los libros donde habla de las generaciones de los sabios del pasado que actualmente empezamos a conocer. Esos libros son los libros que deberíamos estudiar con cuidadosa inti, pero a veces no lo estudiamos porque son historias y solo habla de cimbres y de cimbres o nombres y nombres como el mundo conoce. En la actualidad, muchos de nos dicen que no sabemos hablar porque tenemos una programación, pero vamos a empezar a hablar de las palabras lógicas, verdaderas, precisas y concisas, y de las palabras destructivas que lleva una mezcla dentro de ellos, porque sabemos que existe el demonio Marras, que todo lo amarra enredado como está la humanidad. El demonio Sodón, que se ha metido en el lenguaje de la humanidad. El demonio Razón, que todo lo razona. Ya tenemos 3 energías que se han apoderado de la humanidad. Y esas energías manejan a la humanidad como quieren. Y como algunos sobresalen y otros le creen, dicen que es gran sabio, como el caso de Darwin, que él dijo que la humanidad venía del simio, pero es a lo contrario. Los simios surgieron por la degeneración de los seres humanos, no como dijo Darwin, de que desde los peces empezó a verse casi como los anfibios, o de pronto como los gusanos o las mariposas, que toman una forma de metamorfosis. Pero si esto fuera así, en la historia no hemos encontrado el primer hombre que haya sido mico antes y que ahora sea presidente. Pero sí, los presidentes de hoy serán los micos y los monos y los chimpancés del mañana, porque así es la degeneración. Los monos o los micos o los gorilas es una degeneración de la humanidad. Entonces, el sabio que hizo que el mundo se degenerara como es el simio monfroico, era un monstruo que había practicado esa degeneración, y por eso
la enseñó a la humanidad. O sea, las bestialidades que él hacía, las hizo incrustar en la mente de los grandes personajes, y hoy la humanidad practica las degeneraciones monstruosas del simio monroico, porque en su época era perseguido por degenerado. Quizás eso lo desconozcan, pero lo que estamos contando es relacionado al lenguaje castesacro y castellano. Entonces ya entendemos que primero fue el castesacro, lenguaje primitivo, y que el gran Kabir Jesús, el Cristo, él usaba un lenguaje aún más elevado, que era el lenguaje que usan en las esferas, en especial en el sol de Alcione. Y con ese lenguaje, por no ser un lenguaje degenerado, al pronunciarlo, construía vidas o hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, levantar muertos, derribar montañas y construir montañas. Y con ese lenguaje fue que él le dijo a Pedro que tirara la atarraya, y se plasmó lo que él decía, porque es un lenguaje demasiado sacro. Por eso se habla del caste, de castidad, sacro. O sea, todo casto debe ser sacro y todo sacro debe ser casto, porque de lo contrario no acoplan las dos formas. Así es que aquel lenguaje que usaba el Cristo en una ocasión, el maestro Samael nos las explicaba, que ese lenguaje se llama Hintar, lenguaje que quien lo pronuncia en un lugar lo pueden oír seres despiertos en cualquier lugar de la esfera o en cualquier esfera o en cualquier sistema solar, porque tiene conexiones con líneas superiores y lo oyen, así como algunos esoteristas me están oyendo en este día, que el maestro Samael una vez salió consciente Inti en astral y quiso comprobar qué poder tenía el tetragramatón. Y él lo dijo, y después que lo dijo se sintió avergonzado, porque vio que de cada estrella se asomaba un ángel, un regente, a ver qué era el abismo o cuál era la emergencia que había a nivel del cosmos. Y él se sintió como un niño cuando enciende una basura en cualquier lugar y llaman al carro o al cuerpo bombero para que venga a apagar el incendio. Poder tan grande que el maestro Samael le dejó a los estudiantes de la Gnosis, pero ellos, por desconocer el castesacro, porque todavía no era poder, no era tiempo de develarlo, desconocieron que solo se debe usar cuando es menester, y cuando no es menester no se debe usar. Pero a veces se usan las cosas como la señal de la cruz que usan los católicos sin necesidad. Usan la señal de la cruz cuando ven a un santo o cuando ven una imagen. Usan la señal de la cruz cuando van al cementerio o usan la señal de la cruz cuando van a un templo. ¿En qué se define? Solamente lo hacen mecánicamente. Y queremos que todos nos, cuando hagamos las cosas, seamos conscientes por qué la decimos. Así es que lo que estamos explicando son los lenguajes los cuales menestemos conocer. Vamos por la Biblia, pero antes de empezar, vamos a hacer una segunda pausa para saber si lo que estamos explicando nos estamos haciendo entender y se está oyendo con claridad. Adelante, respetable Mahatma Keretin, le oímos.
Así es, venerable maestro Gabogondo. Bueno, vamos a preguntar al venerable Urashati sobre la contesta que le está dando el maestro Gabogondo. Bueno, en lo que el venerable se acerca al equipo, vamos a saludar a la venerable Mahatma Piethubra. Excelente día de paz, luz y amor, venerables seres, Mahatma Keretin, venerable maestro Gabogondo y demás seres presentes en esta sala de gran sabiduría, como siempre, que emite la garganta del venerable maestro Gabogondo. Es un gusto saludar en este hoy, atenta acá a esta gran, pues, conferencia de hoy, a la cual, pues, estamos atentos de saber, entender ese lenguaje que debemos tener casto y limpio para la comunicación entre los humanos e inclusive con la madre naturaleza y con el mismo Dios. Gratísimas por esta oportunidad. Saludos a vuestra merced, excelente día. Vamos y damos un saludo a doña Felicitas en Toluca. Excelente día sea para su merced. ¿Cómo se encuentra hoy? Oímos su saludo. Bueno, es posible que doña Felicitas tenga alguna dificultad para comunicarse. En lo que lo logra, nos vamos con la maestra Jardelauca. Buen día para todos. Queritín, gratísima por mi cuenta, que este día sea de paz, de amor, de mucha sabiduría de Dios y que estemos oyendo desde acá de la costa, en Colombia, en Aguachica. Buen día para todos, que sea la fortaleza, el verbo de Dios entre nosotros. Gratísima, venerable maestra Jardelauca. Llevemos a doña Felicitas, muy bueno. O sea, su micrófono. Doña Felicitas, no le oímos, tiene abierta su cámara, pero su micrófono está cerrado. Si le da el... Bueno, de pronto surgen alguna dificultad para manejar el equipo. Bueno, le enviamos un saludo y en lo que lo logra, nos vamos con la venerable maestra Tecalci, que ya nos está preparando la torta. Claro que sí. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro Gabogondo y todos los seres de la sala. Pues estoy oyendo fuerte y claro y gratísimas, maestro, por esa conferencia de Castesacro y Castellano. Gratísimas que por estar aprendiendo, por estar enseñando. Y aprender a diferenciar, a entender, a darnos a entender y ser entendidos entre los activienes y nos. Sí, muy importante, muy bueno. Y que Dios nos dé
ese, esa inteligencia para poder seguir aprendiendo y entendiéndonos entre los antibienes y el humano. Gratísimas, maestro. Saludos, Fuente Tonáhuares, con la gran representante, venerable maestra Taiste Calci. Bueno, adelante, maestro Gabogondo, le están oyendo con claridad. Gratísimas, Queretín, y damos nuestros saludos a la venerable Mahatma Piajubra, aquí en la costa atlántica, y también a Jardilauca. Gratísimas también a la venerable maestra Tasticalci. Y si es que está cumpliendo Heliocrones, pues la torta que no se vaya a olvidar de nos. Está lejito, pero puede llegar. Feliz Claro que cumple, sí, Heliocrones. maestro. Gratísimas. Feliz cumple, Heliocrones, si es que está cumpliendo Heliocrones, porque me imagino que cuando uno le ofrecen la torta o lo ofrece porque está de cumple Heliocrones, o es que se va a emposar, o es que... ¿Cuál de las dos cosas? Cumple el Todas Heliocrones, dos. maestro. Todas Cumple. dos. Bueno, ambas cosas pueden ser. ¿Qué tal si sí? Y va a haber doble torta entonces. Bueno, entonces me las manda todas dos. Sí, maestro. Primera Inti, que sí, así va a ser. Bueno, gratísimas. Gratísimas a su merced, sí, gratísimas. Bueno, comprobando de que, gratísimas a su merced maestra, comprobando de que nos están oyendo con claridad. Lo que vamos a decir, quizás algunos conozcamos muchas de esas cosas y quizás otros no, o de pronto desconocíamos lo que vamos a decir, pero como es ser consciente al hablar y el por qué hablamos, porque lo volvemos a decir. Podemos, si nos invitan a una radio o a un programa de televisión, tenemos que usar el lenguaje que el mundo conoce. De lo contrario, nos sacarían a piedra porque no, para el mundo no sabemos hablar. Así es que las palabras tienen un sentir propio, destructivo, constructivo. Si es destructivo, es un olor fétido. Y si es constructivo, son grandes esencias que hay en la palabra, porque el verbo crea y el verbo destruye. Usar siempre nuestra palabra para construir, para ayudar, para alegrar, para sanar, para consolar. Nunca hacer lo contrario con nuestra palabra, porque siempre estaremos ensuciando la palabra, porque usamos doble lenguaje, negativo y positivo. Y como son más las cosas negativas, entonces se daña o se ensucia más la palabra. Por eso las palabras en estos días no tienen poder, porque se ha ensuciado tanto que es como el agua sucia que toman los cerdos en los corrales. Así son las palabras que los seres humanos usan por desconocer el poder tan grande que tiene la palabra. Empezando hablando de la Biblia. Y si cada uno de sus mercedes busca un diccionario para que compruebe la lógica de lo que vamos a decir y no los conceptos que tengan algunos personajes que han sido tomados por el demonio Marras, el demonio Sodón y el demonio Razón. En la Biblia, cuando dejaron los rollos sagrados, nunca se llamó Biblia. Se llamó sagrada, y sabemos que la palabra sagrada viene de sacro, de sacridad,
de Lebasel. Sagrada Escritura, porque es una escritura que era hecha de profetas, de mesías, de salvadores, de guías, de mensajeros. Era la palabra de Dios. Por eso escribieron todos esos mensajes puros y limpios. Y por eso se llamó Sagrada Escritura. Y el árbol donde escribieron, porque ese árbol se llama el Paplus. Y también le dan el nombre de Biblius. Y que se daba en la orilla del río Nilo. Y botaba unas carpetas y en esas carpetas escribían los grandes mensajes que querían escribir. O sea, iban al árbol y le sacaban una carpeta, no que le sacaban la corteza, no. Era que él botaba una carpeta como si fuera la pluma de una gallina y ahí escribían como si fueran hojas, pero no eran chiquitas, eran hojas grandes. Y ese árbol se llama Biblius y también se conoce como Paplus, donde se amontonaban todas estas hojas. De allá viene el nombre de Biblia. Pero cuando Satán mandó a sus discípulos, que es Marras, Sodón y Razón, le pusieron el nombre de Satán a la Biblia. Ya dejó de llamarse Sagrada Escritura y se llamó Santa Biblia. Y solo le cambian una letra y dice claramente la Biblia de Satán. O sea, el sello, la marca, dice claramente Satán porque dice Santa. Ahora cámbiele la N y se da cuenta que dice claramente Satán. Desde ahí en adelante ya no encontramos Sagrada Escritura, sino Santa Biblia. San es Satán. Y por eso los textos ya no se llaman memorias, porque todo escrito es una memoria de un sabio. Y le pusieron el nombre de capítulos, que viene de capitar, destruir, mochar, cortar. Nada tiene que ver. Una memoria que es donde guardan los registros o los secretos de lo que hay en ese libro. Es una memoria. Nada tiene que ver con capítulos porque entonces podemos decir, consigan una cuchilla, un cuchillo o una tijera y levanten a mochar todas las páginas de los libros, porque eso se llama decapitar. Es lógica, es conciencia, pero como la humanidad actúa mecánicamente como un robot, sigue diciendo lo mismo que le dijeron. Entonces no se llama capítulo, se llama memoradium, o sea, las memorias de Dios, porque en ese libro lo que hay escrito son grandes profecías, grandes enseñanzas, grandes doctrinas. El otro, los que saben de poesías, de cantares, de melodías, los que saben de los proverbios, de los versos, saben qué significa el verso. Es ver de vista, de mirar. Pero, ¿qué fue lo que le puso el demonio Sodón? Ver es mirar. Y la otra palabra la pueden su mercedes decir, a ver qué dice. O sea que ahí están poniendo en ese sagrado libro que es un libro escrito por homosexuales. Ver, sí. Y digan su mercedes el otro complecierto de lo que en su originalidad es verso, porque va a ver o está viendo un verso. O sea,
el conjunto de palabras que me da un son muy elevado. Una poesía está compuesta de versos, de estrofas, y esas estrofas están compuestas de versos. Entonces, memoradios, versos. Y así vamos descubriendo que todos los engaños que tiene la humanidad, meneste la misma humanidad despertar y darse cuenta, no es rechazar de que son conceptos, son cosas reales, precisas y concisas. Se dicen porque se sienten y porque es así. La palabra, hermano, eres fuego. Y ano, ya sabemos que es ano. Pero si nosotros el original, lo exacto, lo real, el Magdu, si no hubiera tanta degeneración en la mente, en la conciencia, en la médula de los huesos, en la memoria de la humanidad, no afectaría. Pero alguien que busque estar limpio y se mezcle con esa cantidad de suciedades, no se va a limpiar. Pero si usa las palabras limpias, es porque se quiere limpiar y quiere limpiar el ambiente donde él está. Una palabra sucia ensucia quien la dice y ensucia el ambiente, ensucia sus prendas, sus objetos, ensucia su casa, porque eso es lo que han creado los discípulos de Satán. Por eso, este personaje o esta energía le dijo al Cristo: si postrado de rodilla me adorares, te entregaré todos los reinos de este mundo, porque él sabía que toda la esfera se la había robado y que toda la humanidad en una u otra forma lo seguía. Pero el Cristo, siendo Dios con cuerpo físico, no se dejó tentar por este plagiador, por este ladrón. Así es que solo en la Biblia estamos encontrando. El hermano Francisco va a leer en el capítulo tal, ver sí, y lo otro, culo. Pueden decir que yo soy vulgar, pero tanto los curas como los pastores lo dicen diariamente y varias veces, los sábados y los domingos. 4 palabras negativas en un culto, en un lugar de alabanza a Dios. ¿A quién estarán alabando? Esas palabras negativas las metieron en los carros. ¿En qué sentido tiene que a un carro le digamos ve y vuelven a ubicar ahí el ano? Porque esa palabra ver y, pero si decimos ve y, Big Móvil se está moviendo, es algo que no está estático. Como lo que decíamos el domingo pasado, lo volvemos a decir. María consiguió un novio, le va a ir mal, porque ella no ha visto, no ha investigado, no sabe quién es ese muchacho. Julio consiguió una novia, le va a ir mal, porque desde que la consiguió ya está grabando palabras negativas en su genética. Pero si dicen Víctor consiguió una cibia, ya está plasmando, materializando el bienestar y está investigando el origen de esa familia, de esa muchacha o del muchacho en caso de la muchacha. Son lógicas. Por eso el castesacro, por ser el lenguaje de Dios, nos enseña a ser más despiertos. Y seguimos. Metieron el homosexualismo en los carros en la Biblia
hasta en la cocina, porque los especializados o que han estudiado nutrición le llaman culinaria. ¡Qué vergüenza! Palabras tan sagradas y relacionarlas con el estiércol que todo el mundo saca por sus intestinos. Y esa palabra negativa es como decir estar sentado en la mesa disfrutando de un manjar y estar hablando del papel higiénico, de la taza, del bacinete, o estar hablando de sentarse en el bacinete. Pero claro, por estos días de la civilización, los baños están al lado de la cocina y se mete la persona al baño y se oye en la cocina que está haciendo la sopa. Oye cuando caen las heces en la cocina y pueden estar hablando, estar comiendo y estar hablando de estas cosas desagradables. ¿Qué será lo que están comiendo la gente? ¿Será verdad que están tomándose el chatipotencial que está en los aliciertos o estarán comiendo estiércol? Lo dejamos en la cabeza de los oyentes. Todo esto que estamos estudiando nos los hace ver esta doctrina y saber por qué es que tenemos que usar el castesacro. Hay nombres destructivos y hay nombres constructivos. Hay nombres que cuando los maestros estaban en estos lugares y alguien venía con un nombre negativo, Autovítica Inti le develaban el cimbre para que no fuera descendiendo, sino que ascendiera. Cuando la persona tiene un nombre negativo y la llaman por ese nombre, cada día la mandarán más a sufrir, porque así son los nombres que han creado estas energías negativas que dominan a la humanidad. Entonces, respetables hermagdus y hermagdas, muchas de las palabras que académicamente, que en el diccionario de la lengua nos exigen, son palabras muy dañinas, muy sucias, son palabras destructivas que pueden producir grandes acontecimientos a nivel familiar, a nivel social o a nivel empresarial y también a nivel individual. Conociendo lo que es el caste sacro, seremos cada día más castos y seremos más sacros, porque sabemos cuándo usar una palabra del castellano o cuándo debemos de usarlas todas dos. Por ejemplo, si yo digo solaxel, tengo una solaxel con queretín o una solación. Primero dije el alma de aquella mala palabra y eso no va a afectar, aunque lo digo consciente para que la humanidad conozca. Y así muchas palabras se usan en el lenguaje de Dios original o primitivo y en el lenguaje que el mundo maneja o que el mundo conoce. Muchas de las cosas que nos hacemos, lo vuelvo a decir por tercera vez, no es que sean lo más recomendable. Modificar todo nuestro comportar para ser verdaderos hijos de Dios, porque a veces hay gentes que creen en la Virgen, porque en el vecino los padres, los abuelos creyeron en la Virgen, pero no saben ni por qué creen en la Virgen, o cree en el santo, o cree en cualquier imagen. Pero cuando él es consciente y sabe escudriñar, como se nos ha dicho, como dijo el gran Albert Einstein, que no deberíamos de ser loros, sino escudriñar cada día las cosas que nos favorecen.
Hablando del caste sacro encontramos muchas palabras que son negativas, que en su tiempo, así como el Padre Nuestro era la mejor oración, ahora no es recomendable, no porque no valga, sino por el estado degenerativo en que lo han llevado. El pueblo de Dios era conmovido y se escribía con SH, o sea, Shion, Shion como Shirot, Shirot. Y ahora encontramos los sionistas de la esfera que gobiernan a toda la humanidad, todas las grandes organizaciones, todas las grandes multinacionales son gobernadas por los sionistas. Por eso nos luchamos por no decir esa palabra, porque nuestra palabra tiene más poder que cualquier palabra del humano común y corriente. Y por eso decimos Solaxel, Nutricel y todo lo que tenga que ver con Dios, porque Él es Dios. Y ahí vamos entendiendo el por qué el lenguaje del caste sacro nos ayuda a ser más espirituales, a ser más conscientes, a investigar mejor y a no ser tan idólatras, sino a ser conscientes el por qué digo esto y por qué no lo debo decir, cuál es el resultado. Si una señora que se llame o que sus padres o que por su karma le digan o la bauticen o la registren que se llama Dolores, ¿cómo será el ambiente de esta dama o de esta señora? Todo el que la llame le está trayendo el dolor. Pero si en vez de ponerle el nombre Dolores, se le pone el nombre de Victoria, todo el que la llame le está trayendo buenas vibraceles, o sea, una energía divina, unas buenas imágenes, buenos colores, buenas vivencias. Pero en cambio la otra estará destruyéndose de adentro hacia afuera. Y por eso las personas que se llaman Dolores son personas que se le ve el rostro como muy amargadas, o de pronto triste o deprimida o enfermas, porque así sucede por la vibracel. Es el mantra del mal que viven llamando, porque así como hay mantra del bien que atrae energías divinas, cosas especiales, también hay mantras del mal. Así es que, ¿cómo sería el nombre que nos le tenemos a nuestro sagrado libro, Sagrada Escritura? Y el que no lo conoce diría la Santa Biblia. Dos versiones distintas, una negativa y la otra positiva. ¿Cuál es la que más se usa? La negativa, porque el mundo así la conoce y desconoce lo que estamos hablando. Vamos a hacer otra pausa, porque hay mucho que caminar, hay mucho que explicar, pero de pronto pueden haber preguntas o portes, o pueden haber algunas aclaraciones que nos soliciten, y por eso vamos a hacer la pausa para preguntarle a la altargada de la sala cómo están siendo oídas estas palabras y si todos nos están oyendo con claridad. Adelante, venerable Mahatma Keretin. Gratitud, venerable maestro Gabogondo, por esas enseñanzas que nos está entregando vuestra merced. Bueno, vamos a saludar a algunos de los seres presentes para saber cómo le están oyendo, y si de pronto tienen alguna inquietud, también pueden levantar la magtu. Nos vamos con maestra Smovid, Tlaxcala. Adelante, su merced.
Bueno, nos vamos con Boris Kubay. Bueno, en lo que se acercan estos seres, nos vamos con... bueno, por ahí vemos a doña Felicitas. Doña Felicitas, buen día. Su merced puede desactivar su fono, su micrófono, para oírla. Como que ella tiene síes con los fonos porque se le ve el rostro, pero no se le oye la voz. Sí, ha tenido esa dificultad y no se ha Ya, podido comunicar. ya, Adelante, sí. sí, gratísimas saludos a todos. Yo me intereso mucho por la palabra del castesacro. Me gusta saber cómo se diría hermano, cómo se diría marido o esposo, cuál sería la palabra correcta en estas preguntas de familias, como se dice hijo, como se dice todo lo básico que pudiera yo saber. Claro que sí. Un saludo a su merced y excelente por sus inquietudes. En uno cierto, el maestro le dará contesta. Nos vamos ahora pidiendo el reporte de don Salvador. Maestra Queretín, buen día, buen dinero, buena salud, al maestro Gabogondo, gratísimo, maestro. Pues aquí, tomando nota, maestro, de la conferencia, y ya tenemos aquí frente a la Biblia lista para leerla en lo que usted indique. Gratísimo, maestro. Bueno, Mahatma Queretín, entonces vamos a aprovechar el tiempo, damos gratísimas a doña Felicitas y también a don Salvador. Don Salvador debe tener ya por ahí una enciclopedia de tantos escritos. Cuando escriba la enciclopedia me la manda, don Salvador. Claro que sí, maestro, con todo gusto. Yo se la llevo personalmente, no se la mando, se la llevo ahí al Bueno, templo. Por ahí aprovecho para quedarme unos 3, 4 años y ya me regreso. o de pronto se quede para toda la vida. Pues sí, también, no tengo inconveniente. Nos quedamos por allá. Hacerle compañía a usted, maestro. O usted más bien, que también usted me haga compañía a mí. Ahí nos veremos. Ahí nos ayudamos unos a los otros. Es un Me mundo parece excelente distinto. idea, maestro Gabogondo. Este lugar es un Ya mundo tengo compañía distinto. en el templo vegetal. Bueno, gratísimas a su mercedes y vamos a contestarle la pregunta a doña Felicitas. En el lenguaje común y corriente el mundo, cuando consigue dónde laborar, dice, conseguí un trabajo, traba, de abajo. Por eso, todos los trabajos son duros, porque esa palabra destructiva tiene que ver con los abismos, tiene que ver con los infiernos, tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con la conexión infernal. Traba, abajo. Y eso es lo que el mundo común y corriente dice. No que estoy trabajando en una empresa o estoy trabajando en la carretera o en cualquier lugar. La palabra original, esa palabra fue creada para amarrar a la humanidad a los infiernos. Se llama labor, porque labor viene de laborar,
de hacer cualquier movimiento, sea en la oficina, sea en la casa, sea en la cocina, en la carretera, en cualquier lugar, se llama laborar, o menearse o buscar la forma de ganarse la vida, no de trabajar o trabajo. Lo mismo que la palabra, la Eva tiene una cisterna. Quizás han oído hablar de las cisternas a nivel de la Biblia. Cisterna es un lugar donde depositan agua. La Eva tiene una cisterna llamada el templo de la creación o de la creación, o el templo donde ella va a formar sus hijos, que es el útero. Y por eso se llama una poza. O sea, ¿qué es una poza? Es un lugar donde se deposita agua. Lo mismo él, es un pozo. Porque la palabra esposo o la palabra esposa, ¿qué se dice? Ese es el pozo de María, porque María se baña en las aguas de él. Esa es la poza de Julio, porque él se baña en las aguas de ella. Pero, ¿qué sucedió? En la Biblia encontramos el mar ido, o sea, un hombre que fornica, un hombre que no tiene agua dentro de sí, mar ido, o sea, un mar seco, un río seco, un lago seco, marido. Así le dicen al hombre marido porque es un fornicario, pero aquel que conserva sus aguas de la vida se llama pozo y se llama poza. Entonces, ¿cómo sería la forma de pronunciar? ¿Dónde está tu marido? Ah, mi pozo está por ahí. Enseguida le cambio esa palabra negativa. Porque cuando nos decimos una palabra negativa, autovítica, inti, la hemos entendido, rediga 3, 4, 5, 6 o 7 veces la palabra original para decir algo. El lenguaje común, decirle a un carro, vehículo. Si lo dije inconsciente porque estoy aprendiendo a hablar, debo decir bimóvil, un bimóvil, aunque sea mentalmente, porque redecir se me graba en los genes varias veces, cosa que el otro lo dije una vez. Así es que la palabra marido fue mezclada o cambiada por la palabra original, porque el hombre ha dejado de ser un pozo fiel, un pozo donde solamente se bañe ella y una poza donde solo se bañe él, mi pozo o mi poza. La palabra, ha quedado claro la palabra trabajo con labor, la palabra marido con pozo y la palabra hijo. Siempre habrá un hijo y siempre ha sido hijo, pero cuando decimos hijito, hijita, ya ese diminutivo tiene otras mezclas que no es la realidad. ¿Acaso en la Biblia encontramos que Dios le dijo a Jesús, mi hijito? No, le dijo mi hijo. ¿Y cómo es la forma de pronunciar los sabios a sus hijos? Siempre se habló de hijos. En el caso de los profesores, quizás los que tenemos edad bastante avanzada sabemos que anteriormente se le daba el nombre a los profesores, era maestro, porque todo el que enseña, el que busca el despertar, es un maestro.
que enseña con el ejemplo, con el hecho y con la palabra, maestro, porque en el inicio, aquellos que enseñaban las grandes enseñanzas primitivas se llamaban legidores, legidores. Y esos legidores que enseñaban el gran conocimiento universal tenían alas, Zeus, o sea, lo que llamamos alumnos, se llaman Alan, Alá, que es el alma de Jehová, y Zeus, aquel gran personaje que es el padre de los dioses, Alan Zeus. Es una palabra, un mantra positivo que ayuda a que el niño entienda y la niña entienda y el joven entienda mejor lo que le están explicando. Alan Zeus, y el profesor es legidor, pero ahora se le dio el nombre pulido de profesor o de docente, que solamente van a los planteles educativos a cumplir un horario, pero no llevan ese sentir dentro de su alma, de su esencia, de su conciencia, como lo tenían antes los legidores o los maestros. Así vamos dándonos cuenta el por qué una palabra es perjudicial y por qué una palabra es constructiva. Si vamos a la Biblia, encontramos en el libro segundo de Moisés, como es el libro de Éxodo 20, encontramos los 10. ¿Qué será? La Éxodo, gente ¿qué, no maestro? cumple las... ¿Cómo diga? ¿Me dijo Adelante. de Éxodo? ¿De Éxodo? Sí, no, yo estoy hablando de que en el libro de Éxodo 20 habla de los 10 mandaciertos, pero ahí no lo van a encontrar como mandaciertos, sino como manda a mentir. Por eso la humanidad no cumple las leyes bíblicas, porque los 10 mandaciertos, ahí está escrito y dice los 10 mandamientos. Yo los mando a mentir, y por eso la humanidad es mentirosa, porque está mintiendo. Y la palabra real es manda, cierto, porque no lo escribió un loco, no lo escribió un borracho, no lo escribió alguien por escribirlo, sino con algo que tenía una seguridad y una firmeza. Por eso se llama manda, cierto. Y son palabras bíblicas, pero fueron modificadas y cada día modifican más los textos bíblicos, haciendo que la humanidad cada día se aleje más de Dios y esté más adormecida su conciencia. Espero que estas palabras que le he dirigido a doña Felicitas me haya hecho entender el por qué no se debe de usar la palabra trabajo, ni la palabra marido, ni la palabra mujer. ¿Por qué será? Sencillamente vámonos en la mentalidad de cada uno de nosotros a un bosque o a un potrero. Miremos allá las reses y comparemos a ver si en la Biblia, en el inicio, cuando Dios creó al hombre, le puso una compañera y se llama varona. Se dice que se llamó Adán,
y ella se llamó Eva. Ahí no encontramos una vaca, porque actualmente las mujeres son vacas. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se comunican las vacas. Venerable y respetable don Salvador, ¿me puede decir cómo es la forma de comunicarse las vacas? Estamos hablando del caste sacro. Adelante. Pues con el mantra que pronuncian las vacas, ¿no? Que está la M, así. Bueno, yo las he escuchado así. Y se llama G. Yo Perdón, no digo, escuché. la vaca está mugiendo. Sí, Sí, ¿verdad? muge. Muge. Entonces, mujer. Muge. Sí. Muge. Muge. O sea que lo que hay es vacas en las oficinas, vacas en el Congreso, vacas en la gobernación, vacas en el Estado, vacas en los hospitales, en las clínicas, vacas en las cocinas. Por eso el verdadero simbre es Eva, que viene de elevarse, viene de la elevación de los seres, Eva, no vacas. Pero así es el lenguaje común y corriente. Si sus mercedes van a decirle a una mujer que es una vaca, se puede herir, se puede ofender, pero ella está aceptando conscientemente de ser vacas y por eso hace de que la conciencia de ella se vaya perdiendo. Pero si nos le decimos, ahí viene una Eva, claro que el mundo común y corriente son mujeres porque desconocen el caste sacro y queremos que todos lo conozcan y sepan por qué es que se usa el caste sacro, casto, o sea, por qué este lenguaje primitivo que en este día estamos hablando. Ya entendemos que lo que hay en las calles mostrando las piernas son mujeres. Hubo un archiquímico llamado Sodón, que es uno de las energías negativas que hemos mencionado en este día. Él hizo inventos en la época de la Lemuria, antes de la Atlántida, y él hacía injertos de vacas y de mujeres, y hacía injertos de burras y de mujeres, de toros y hombres y todas esas bestialidades. Y hacía los famosos concursos de belleza, porque eran mujeres con cuerpo de burras, con cuerpo de yeguas, hombres con cuerpo de toros, de búfalos. Iban a presentar bellos, bellos. Nada tiene que ver con la hermosura de una dama. Bellos. Concursos de belleza. Cuando esto lo hacían, era que iban a presentar los famosos inventos degenerados que él hacía. Mujeres hermosísimas con cuerpos de vaca. Por eso los ganaderos, cuando le van a amarrar las patas a las vacas para que no pateen y boten la leche, dicen, hay que maniar las vacas, porque maniarla, una mujer que tenía cuerpo de vaca, le tenían era que amarrar las manos, por eso maniarla, no patearla. Y todas estas palabras tienen un significado. Entonces, ahí vamos viendo por qué es que las Evas que empiezan a practicar esta doctrina dejan de ser vacas. Esperamos que estas aclaraciones que hemos dado las hayan oído con claridad y en especial doña Felicitas, que ya le hemos aclarado con lógicas por qué es el pozo, por qué es la Eva, por qué no se dice trabajo y tantas cosas que hemos aclarado.
Adelante, doña Felicita, le estamos oyendo. ¿Cómo nos ha oído? Es excelente, me parece excelente todo lo que estoy escuchando. Para mí ha sido como si se me cayera unos lentes oscuros de los ojos. Muchas gracias. ¿Cómo digo gracias? ¿Cómo digo gracias? No se preocupe, use el lenguaje común que con el tiempo las cosas se van dando. No, ¿cómo digo Entonces, gracias? Gratísimas, gratísimas. Dice gratísimas. gratísimas, Sí, gratísimas. gratísimas. En este momento soy feliz por haber escuchado hoy. Bueno, nos alegra que nos hayamos hecho entender, pero le pregunto a su merced, ¿lo que le hemos explicado tiene lógica o no tiene lógica? Su merced, ¿qué dice? Adelante. Muchísima lógica. La verdad, siempre me pregunté yo esas preguntas que no las entendía por qué razón se nombraban de esa manera y se expresaban todo el tiempo de mi vida. Siempre me hice esa pregunta. Sentía yo en mi intuición que eran negativas. Bueno, la felicitamos, así conforme está escrito ahí en su chat. Felicitas, la felicitamos, porque lo que estamos diciendo cuando Dios hizo el hombre del polvo de la tierra, aunque no es así, pero bueno, así está escrito. Ahí no dice que escribieron una mujer, sino una Eva. Trajeron a Adán y a Eva. La sacó de la costilla y dijo que por ser del varón es considerada varona. No dice vaca, pero así es el mundo enredado en que vivimos, en los enredos de marra. La gente se ha enredado en una pelota que no sabe cuál es la punta ni cómo desenredarnos. Por eso vino Dios, trajo esta doctrina para que nos desenredáramos nosotros mismos, tuviéramos la libertad de entender y de crecer, desenredarnos de tantas marras que nos habían amarrado y que todavía seguimos luchando para dejar esas madejas de marras y marras y marras. Bueno, entonces, gratísimas, doña Felicitas, y que siga recibiendo muchas felicitaciones. Una pregunta, ¿por qué su merced puso ese simbre o ese nombre a su chat? Adelante. ¿Qué simbre es? Felicitas. Es mi nombre de pila. Ah, no sé entonces si sea su merced. correcto lo que acabo de mencionar. Sí, yo le preguntaba porque como aparece ahí Felicitas y conozco la Felicita sin ese, entonces por eso le preguntaba. Sí, Felicitas. Bueno, gratísimas y bueno, Queretín, entonces adelante con lo que sigue. Aunque hay mucho que manejar, pero el tiempo se está acercando y esperamos que lo que hemos explicado en este día, en esta managda, de este día lunes de Dios, nos haya sido de gran provecho a todos y tengamos el entendicierto para saber usar este lenguaje primitivo, original, que nos hace ser mejores ante Dios, ante la naturaleza y ante nuestros semejantes. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo.
Si algún ser tiene algún porte o inquietud, bien puede levantar la mano. Mientras tanto, vamos al país de alturas a saludar al hermano Jacobo Borjas, del país de Honduras, o sea, alturas. Adelante, su merced. Bueno, en lo que nuestro hermano Jacobo se logra comunicar, la venerable dragón Sincolán tiene un porte Buen delante. día, Ah, sí, adelante, Jacobo. sí, buen día, venerable Mahatma, y saludos a venerable maestro Cabo Gondo. Le estoy oyendo alto y claro y muy interesante la conferencia. Saludos, venerable Herpactu. Ahora adelante, venerable dragón Sincolán, con ese porte importante que nos tiene vuestra merced. Gratísimas, Mahatma Kireti. Es concerniente a lo que decía la señora Felicitas, que hay palabras que ella desconoce y hay palabras que aún todos desconocemos que son negativas y que Satán ha sodomizado el caste sacro, o sea que se ha degenerado, por eso es que ahora se llama castellano, y eso ha traído como consecuencia que haya mucho homosexualismo sobre la esfera. Por ejemplo, con la palabra plátano, que se conoce acá en la doctrina como musáceo, y el nombre o simbre científico de esa fruta es Musa paradisiaca. Eso incita a que la gente se vuelva más pobre. Cuando dicen plata, no, porque la plata se refiere al dinero, y también o tan mal al homosexualismo porque termina en ano, plátano. Entonces nos decimos musáceo. Hay otro vegetal importantísimo que cuando fue creado en el absoluto, explica el maestro Kelium Zeus, que es el catsdopio, que comúnmente lo llaman apio, que esa palabra no la debemos pronunciar los que estamos estudiando esta doctrina, porque sabemos que en su conformación, en su significado, esto se dice que es negación. Por ejemplo, ateo, que no cree en Dios. Asimismo, en la palabra apio, se dice que es no pío, o sea que no es justo. Entonces la persona, al decir que está comprando apio o que está comiendo apio, se está uniendo a ese lenguaje degenerado para que, y así Satán en esa forma lo convierte en un impío, o sea que no es justo. Y así que debemos pronunciar el simbre que es catsdopio, o sea, K-A-S-T de Tao, catsdopio, porque así fue desde el principio, para hacernos más pío, y además el maestro Kelium dice que es el vegetal de los castos, y por eso tiene que ver con el caste sacro. Y al decir apio, ese es el nombre vegetal para darle mucha importancia a Satán, o sea que para Satán sería apio. Entonces ya sabemos
que para los hijos de Dios es casdopio. Ese es un chiquito porte nomás porque hay mucha grandeza en ese vegetal. Gratísimas. Bueno, venerable Mahatma, Dragón sin colán, gratísimas por muy, como dicen por ahí, chiquito pero sustancioso, muy valioso su porte, el aclaracel relacionado al casdopio y que es la planta de los castos, la planta del amor, el primer tuberoso que comió Abel o la raza de los Abeles, como fue escrito en la Biblia. Bueno, gratísimas Mahatma Dragón sin colán por este deporte que nos ha dado. Y hubo una frase que ahorita me acordé que doña Felicitas me había preguntado que cómo sería para pronunciar la palabra hermano. Sencilla, Inti, ponerle una G, Hermagdu, y ya esa G, que es el principio, que es la genética, hace que esta palabra sea positiva y sea cambiada, porque si algo a nivel de la química o de la física, dos elementos cuando se unen pueden producir un tercer elemento, sea benéfico o destructivo. En este caso, el ponerle la G y cambiar la O por la U ya no queda siendo ano, sino hermagdu o hermagda. Muy distinto a decir hermana o hermano, porque ya hay una palabra muy elevada y hace cambiar el olor que produce al pronunciar esa palabra, aunque pueden decir, este está aprendiendo a hablar o no sabe hablar. Quizás algunos dicen, qué lenguaje tan raro. El mundo común y corriente se sigue por la razón, y la razón es un demonio. Nos seguimos por la lógica, y el mundo común y corriente tiene metida en su memoria, en su mente, es la razón. Y dicen, mala suerte o buena suerte. Y nos decimos, méritos, dharmas, o tenía los méritos para recibir tal cosa. Así es que son palabras que perjudican o palabras que reconstruyen. Estamos estudiando el caste sacro para ser más castos en todo mocierto y en todo instante, aunque todavía nos falta mucho, pero estamos en el camino del mejor acierto y tener un mejor acierto en todos los niveles o niveles. Adelante entonces, venerable Mahatma Queretín, con lo que sigue. Gratitud, Hola, venerable Queretín. maestro. Así Sí, que adelante. vamos a pedir unos reportes de saludo y gratitud hacia su merced y pues estamos concluyendo ya por el tiempo. Así que saludamos y oímos a Nelis Peña. Nelis Piña. Adelante, su merced. Bueno, adelante, Mahatma Piathubra. Adelante, doña Felicitas.
mucha gratitud por la contestación que me dio. Ya los anoté, estoy aprendiendo. Agradezco a todos, gratitud a todos. Agradecimiento. Agradecimiento. Porque es cierto que está agradeciendo, no está mintiendo. Sí, agradecimiento. Y deseo seguir aprendiendo el castesacro. Sería bueno una información que tuviera un libro o algo así, una revista, como usted me indique, como se dice. Si hay libros de la obra donde hablan de el lenguaje común y el lenguaje castesacro, así conforme nos conocemos los días de la semana que no tienen la relación con los astros que gobiernan o que rigen cada día, también hay desórdenes. Esos desórdenes hacen de que el ser humano sea más desordenado en todos los aspectos, en todos los niveles. Así es que hay libros donde no en su totalidad, porque para organizar centenares de palabras que el mundo común y corriente usa, son algunos chicos portes o aclaraciones de algunas palabras dañinas y algunas palabras constructivas. Quizás el próximo domingo, si su merced lo licencian, continuamos hablando de estas cosas para que entendamos algunas palabras más de las que hemos hablado en este día. ¿Por qué se dicen las palabras? No es porque se digan por decirla, sino que tienen una lógica, tienen un sentido, tienen una vibración. En el caso, por ejemplo, vamos a preguntarle a don Chavita, que lo hemos tomado hoy como ejemplo, que nos diga cómo se llama lo que usan los campesinos para laborar. Respetable varón, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es el nombre? ¿Sí me está oyendo, don Salvador? Bueno, le preguntamos a Queretín a ver si ella nos puede decir cómo le llaman lo que usan los campesinos para laborar. Maestro Gabogondo, perdón, es que tenía exiges con el micrófono. Bueno, pues usan muchos implementos, ¿no? Usan un tractor, usan la coa para meter la semilla en la tierra, usan el arado, usan la sembradora, usan la pala, usan un asadón, usan fertilizantes. Pero ¿cómo le llaman a ese asadón? ¿Cómo le llaman cuando lo van a comprar? El asadón le llaman bielgo. Bueno, yo creo que no va a dar. Le dicen herramienta, ¿es así o no es así? Ah, sí, herramienta, sí. Entonces no fueron a comprar nada porque eso es de mentiras. Sí. Pero si nosotros decimos las herraciertas o la casa de herracierto, el lugar de herraciertas, es hierro, y es cierto que es cierto. Pero si decimos herramientas, eso no tiene valor, no vale nada, es una mentira. Y el mundo está lleno y repleto de mentiras. Por eso, por mucho que quiera la gente sacar pecho y decir que él es serio, nos damos cuenta que son mentirosos. No es que nosotros
nos guste criticar. Por ejemplo, si tenemos el caso, voy a hacer consciente al poner este ejemplo. Yo soy un pastor, tengo 50 años de ser pastor, y digo, el hermano Salvador va a leer en las Santas Escrituras, en el capítulo 5, en el versículo 3 del Génesis, tal cosa. ¿Cómo la ven? Y tengo 50 años de ser pastor. Soy un mentiroso porque no estoy usando el verdadero verbo para construir y dejar en la conciencia de mis peligreses lo que debo de enseñarle. Gratitud a todos sus mercedes le damos por esta nueva oportunidad que me dieron en este día. Que Dios les siga bendiviendo y dándole la oportunidad de seguir creciendo en estos grandes conocimientos que por estos días tenemos sobre la esfera que Dios ha licenciado, que estudiemos y que seamos mejores y tengamos conciencias que por qué es que esta doctrina es la doctrina de Dios, por las lógicas que no hay otra doctrina que me enseñe con tanta claridad, con tanta precisión, con tanta seguridad, lo que debo comer, lo que debo respirar, lo que debo de hacer, lo que debo de hablar y lo que debo de caminar. Gratitudes, que Dios les bendiga a todos y a todas. Que Dios nos siga protegiendo y tengamos una excelente semana llena de glorias y muchos éxitos en nuestras labores y actividades. Gratitudes, les saludó su antropogénio y Hermagdu Gabogondo y quedamos en la disposición de la venerable Mahatma Keretin. Adelante. Gran gratitud, venerable maestro Gabogondo, por esta ofrenda de conocimiento y sabiduría entregada en este gran hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Urashati desde la gran capital en Oaxaca, si le es posible, ofrende la plegaria para terminar la clase de este hoy, enviándoles un saludo a todas sus mercedes, Mahatma Keretin, desde la fuente solar Haranday, país México. Adelante, venerable hermano. Gratísimas, maestra Keretin. Gratísimas, Padre Hacedor, te damos por este hoy, por esta oportunidad que nos licencias de seguir con vida, de seguir aprendiendo. Te damos gratísimas también por los aliciertos que la Madre Gea nos ofrenda día con día, por este alicierto, por este conocimiento de ofrendarnos esta conferencia del maestro Gabogondo. Te pedimos para que sigamos aprendiendo, sigamos teniendo entendimiento y comprender más tus sacras enseñanzas. Te pedimos por todos los hermanos, todos los seres aquí presentes y demás que pues, se encuentran en algún lugar, para que sigamos creciendo en tu pueblo y ser parte de tu pueblo. Te pedimos también para que no nos falte la salud, el buen dinero, y que sigamos en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Aum sea. Aún sea, gratitudes, Hermagdu, por la bonita oración, que sea plasmada en todas nuestras casas para que tengamos la salud, tanto física como espiritual. Excelente día.